El Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo. Un saludo cordial a todos ustedes que están adorando en casa, bendiciendo al Señor y exaltándolo por todo lo que Él ha hecho durante este tiempo en el que estamos viviendo en esta pandemia. Hermanos amados, Dios quiere bendecirnos con su palabra y para ello tenemos la lectura de un salmo. Este salmo fue escrito por Moisés en el desierto y aquí en este salmo habla sobre la eternidad de nuestro Dios y la transitoriedad del ser humano, la futilidad del ser humano en contraste con la eternidad de nuestro Dios todopoderoso. Dice así el Salmo 90, Salmo capítulo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Todo su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sea sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo capítulo 90. ¿Ha escuchado decir que el tiempo es oro? Eso no es cierto, porque el tiempo es más que el oro, por la sencilla razón de que es irrecuperable. El oro se puede recuperar, las cosas materiales, las cosas de este mundo, pero el tiempo ya no se puede recuperar. Hermanos en el Señor, muchos dicen, ¿cómo quisiera regresar en el tiempo? Razón más que suficiente para que nos demos cuenta que es necesario la dirección de Dios en nuestras vidas. Hoy voy a compartir esta reflexión de la palabra de Dios bajo este tema, el valor del tiempo. El valor del tiempo. El versículo central de este capítulo, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Allí está nuestra reflexión en esta oportunidad. Históricamente hablando, este salmo lo escribió Moisés cuando vio cómo la gente se moría en el desierto después de haber salido de Egipto en ese peregrinaje para ingresar a la tierra prometida. Muchos fallecieron, murieron. Él vio cómo los arroyos y los pastos se secaban, cómo las vigilias de la noche pasaban tan de repente. Y de todo esto, él sacó esta preciosa conclusión, esta preciosa enseñanza sobre el valor del tiempo y la brevedad de nuestra vida en esta tierra. Estamos de paso por este mundo. Estamos de paso por esta tierra. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Este mundo
no puede ser nuestra casa permanente. Hay una ciudadanía eterna más allá del sol, donde está nuestro depósito guardado para aquel día, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O caso contrario, cuando partamos de esta vida, de esta tierra, y vayamos a morar por la eternidad con el Señor. El texto nos dice: enséñanos. ¿Qué le pide el salmista, en este caso Moisés, a nuestro Dios? No le pide que le prolongue la vida, no le pide que le muestre las riquezas de esta tierra. Le dice al Señor: enséñanos, enséñanos. Esa expresión es muy familiar para los que estudiamos la Biblia. Dice la palabra que uno de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Amados hermanos en Cristo, como seres humanos necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, encaminados, adoctrinados. Aquí Moisés, como un discípulo, como un alumno del Señor, se postra a sus pies y le dice: enséñanos. Esta expresión revela el corazón sencillo, humilde de Moisés, quien reconoce que la mayoría de las veces lo único que hacemos es desperdiciar el tiempo en cosas superfluas, pasajeras, efímeras, en cosas baratas que no valen la pena. Por ejemplo, en vez de pasar el tiempo con Dios leyendo la palabra, leyendo las escrituras, orando, desaprovechamos ese valioso tiempo y estamos conectados con la televisión. Estamos conectados con otros medios que no lo estamos aprovechando de una manera sabia, de una manera inteligente. Por esa razón el salmista Moisés le dice: enséñanos. Pablo dijo algo al respecto: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así está escrito en Efesios capítulo 5 versículo 16. Son muchas las personas hoy que dicen con cierta nostalgia, dolor: ¿cómo desaproveché mi tiempo? Los mejores años de mi vida lo desaproveché. Ya no volverán esos tiempos. Amigos, hay una expresión que dice: los viejos están para recordar y los jóvenes para soñar. Los jóvenes son proyectistas, están soñando, están pensando en emprender, están pensando en proyectarse. En cambio, las personas pasadas ya los 60 años recuerdan de lo que hicieron o quizás lamentan de lo que no hicieron. Por esa razón dice la palabra que tenemos que rogarle a Dios: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Muchas personas perdieron la oportunidad de mejorar su situación académica, tuvieron la oportunidad de estudiar, de prepararse, de conocer más, de superarse, de llegar a escalonar académicamente, pero pensaron que la juventud es eterna, cuando la Biblia habla que la juventud es pasajera. La Biblia dice que la adolescencia y la juventud es vanidad. Joven que me escuchas, a través de este medio me estás viendo, quiero animarte a que inviertas tu tiempo estudiando. Dedica tu tiempo para estudiar, porque es la mejor inversión que puedes hacer de tu tiempo y de tus recursos económicos. Ello te dará altura, te dará sabiduría, entendimiento, te dará buenas palabras para que puedas dirigirte a los demás y para que puedas solventar también tus necesidades más adelante. Es a través de esa fuente que vendrá el recurso económico para sobrevivir en esta tierra. Dedica tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, dedícate a la lectura. La lectura es muy importante porque nos permite conocer los pensamientos, las razones, los propósitos de los autores de los libros. Pero sobre todo debemos de conocer la palabra, porque allí está el secreto de Dios para que tengamos éxito en nuestra vida diaria. Muchos entonces perdieron la oportunidad
de mejorar su situación académica. Otros perdieron la oportunidad de mejorar su situación socioeconómica. Mientras hay fuerza, mientras hay energías, hay esa habilidad mental, mientras hay todo ese poder físico, debemos de invertirlo para que el día de mañana podamos tener algún recurso y poder entonces salir adelante en medio de las pruebas. Perdieron la oportunidad de escalonar económicamente. Dios quiere bendecirte y te ha bendecido y te ha mostrado sus riquezas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Pero esas oportunidades no serán siempre. Hoy es momento de decirle a Dios: enséñame a contar mis días para traer sabiduría al corazón. Lo más triste en toda esta pérdida de tiempo, hay personas que perdieron el tiempo desoyendo las palabras de Dios. Perdieron el tiempo desaprovechando el momento glorioso de la visitación del Espíritu Santo, cuando se les predicó el Evangelio, cuando tuvieron la bendición de escuchar la palabra, pero dijeron: no es el momento, no tengo tiempo, en otro momento me entregaré al Señor. Desaprovecharon el momento de la visitación de nuestro Dios. Dios dice en su palabra: hoy es día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Lo más trágico en toda esta pandemia que estamos viviendo no tanto es la partida de los seres queridos o no poder acompañarles y darles una cristiana sepultura donde puedan estar los amigos, vecinos, familiares, la iglesia. Lo más trágico en todo esto es que muchas personas están partiendo de este mundo sin haberse reconciliado con Dios, sin haberse entregado a Cristo, sin haber recibido la vida, sin haber recibido a Jesús como Salvador personal. Amigos y hermanos, lo que hoy estamos viviendo en nuestra ciudad de Moyobamba es muy triste. Tuve la triste tarea de acompañar a los deudos de un hermano que sirvió en la iglesia como uno de los diáconos. Me refiero a nuestro hermano Noé Vilcahoyo. Pude acompañar en el cementerio y han sectorizado una parte del cementerio donde aproximadamente hay como 60 personas que ya fallaron, que ya murieron, que ya fallecieron y están allí. Muchos de ellos partieron de esta tierra sin haber entregado su vida a Jesús. ¿Qué de ti, mi amigo? Quizá está esperando el último momento. Quizá está diciendo: Dios tendrá misericordia de mí. O quizás estás diciendo: allá, a donde Dios me envía, a donde Dios me mande. No, mi amigo, dígaselo al Señor: enséñame a contar mis días para traer sabiduría a mi corazón. Hoy es día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. El texto en el versículo 12 dice así, capítulo 90, versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué aprendemos de esa expresión? Enséñanos a contar nuestros días. Aprendemos lo siguiente. En primer lugar, nuestra vida es breve. Nuestra vida es breve. El salmista Moisés compara la vida del ser humano como una de las vigilias de la noche. La noche estaba fraccionada de la siguiente manera: la primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a 12 de la noche, la tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Y Moisés dice: la vida es semejante a una de las vigilias de la noche. Hablando literalmente, la vida es semejante a 3 horas en esta tierra. Así de frágil es nuestra vida. También habla el salmista de una manera poética y dice que nuestra vida es como la flor del campo, que aparece y luego se desvanece, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así somos tan frágiles. Así es comparada nuestra vida, como una neblina que viene y luego se desvanece. Estamos aquí, sabemos cuándo nacimos, mas no sabemos cuándo partiremos de este mundo, cuándo nos iremos de esta tierra. Así tan corta es nuestra vida, y de eso estuvo consciente el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Corintios, cuando dice: el tiempo es corto. El
tiempo en esta tierra es corta. Entonces tenemos que decirle a nuestro Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque nuestra vida es incierta. Qué interesante dice contar nuestros días. No dice el texto, enséñanos a contar nuestros años. No dice el texto, enséñanos a contar las décadas que tengo. No, el texto dice a contar nuestros días. El hombre no conoce su tiempo. Es como un pez que cae en la red. Así dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Es decir, no sabemos cuántos días aún nos quedan. Como dice el Salmo 90, versículo 9, dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, como un correo electrónico, como un mensaje que envías, mensaje enviado por las redes sociales. Así de futilidad es nuestra vida, tan pasajera. Por eso también Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esta expresión, enséñanos a contar nuestros días, también nos hace recordar que nuestra vida es pasajera. Ayer nomás pasó esto, ayer nomás recuerdo, ayer tuve esto, tuve la fortaleza, tuve las oportunidades. El ayer ya no volverá. Ahora estamos peinando canas, ahora nuestra cara, nuestro rostro está más decaído que antes. Ahora nuestro rostro ya está con esas marcas de aquellas arrugas que nos ha caído a causa de nuestra edad. Ahora nuestra juventud, nuestra vida es pasajera. Cuando ves a una persona después de tiempo y de pronto dice, ¿y cómo ha envejecido? Pero no te das cuenta que también estás en el mismo proceso, solo alguien debe hacerte recordar que la vida ha pasado de una manera muy ligera. Enséñanos a contar nuestros días para traer a nuestro corazón sabiduría. Ahora, el texto nos dice traer al corazón sabiduría. ¿Qué significa esto? Vivamos como si fuera el último día. Vivamos como si en este día tuviésemos que partir a la presencia de Dios. Vivamos como si en este día el Señor nos va a pedir cuentas. Vivamos como si en este día Jesucristo descendería para llevar a su iglesia. Vivamos como si este sería el último día de nuestra vida. Amigos, los expertos en salud, los que conocen de todo este movimiento, de esta pandemia, dicen que la mayoría de personas serán infectadas y muchos van a ser devastados y caerán muertos. Muchas de estas personas pues no tendrán el privilegio de haber entregado su vida a Cristo. Amigo, quiero animarte, quiero decirte que en medio de este valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros. En medio de estas tribulaciones, el Señor va pastoreándonos y dirigiéndonos. Moisés, cuando escribe este salmo, veía a sus compatriotas caer muertos, veía a sus amistades, veía a las diferentes tribus viviendo en ese estado de nostalgia, de tristeza. Por eso hace esta reflexión profunda. Que Dios nos bendiga. ¿Qué hacer frente a todo esto? En primer lugar, dice la palabra del Señor en el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esto es lo primero que tenemos que hacer: convertirnos a Dios, volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y volverse a Dios de todo nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que recibir a Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. En Él está asegurada nuestra salvación y en Él puede ser guardada herméticamente nuestra vida. Él es la sabiduría de Dios personificada. Por eso Biblia dice, de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. La sabiduría personificada, y en este texto, es Jesús. Si recibes a Jesucristo, Él te hará un hombre sabio y una mujer sabia, y entonces aprovecharás mejor tu tiempo en esta vida. Que Dios te dé sabiduría y que en el Señor puedas vivir reflexionando, recordando sus promesas y poniéndote a cuenta con Él.
porque la vida es frágil y Dios es eterno. Refúgiate en el Dios de Jacob, en ese Dios eterno que no falta, que no se muda, que no se desvanece y que no sufre cambio alguno. Ten la paz de Jesucristo y recibe la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Tengamos una palabra de oración. Te damos gracias, amado Dios, por bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Encomendamos en tus manos este mensaje y ayúdanos, Señor, a recordar que nuestra vida es pasajera en esta tierra y frente a ella tenemos que refugiarnos en Dios y recordar las palabras de nuestro Señor. Bienaventurado el varón que confía en el Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los que escuchan este mensaje y llénalos de salvación y de toda prosperidad. Protégelos y que haya conversión en sus corazones y se vuelvan a Dios para que reciban la sabiduría de nuestro Dios, que reciban a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.